Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestro núcleo o cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal. Permítame presentarme brevemente. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentero en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54 de IESA. Y después de toda esa experiencia, licenciado en psicología, par de 3 maestrías por allí, profesor universitario de la UCAP y de la Bicentenaria de Aragua, en la UCAP en la Escuela de Ingeniería Industrial por muchos años y en la Universidad Bicentenaria en la Escuela de Ingeniería en Sistemas y de Psicología. Es un breve resumen de mi carrera educativa. Bienvenidos entonces a nuestra cátedra de Psicometría 1 y específicamente a lo que pretende ser este video, una introducción del núcleo temático 1 y del núcleo temático 2 del contenido programático de esta materia. Vamos a iniciar con una primera parte que es el núcleo temático 1 y el contenido del video para esta primera parte vamos a hablar del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada, sobre la unidad temática 1 de la psicometría y de qué trata la psicometría 1, un núcleo netamente teórico. Nuestro periodo de estudio está compuesto por 2 actividades síncronas. Hoy tenemos la primera, la semana que viene, el jueves, tenemos la siguiente. Y básicamente está compuesto a su vez de 2 actividades sumativas como evidencia de aprendizaje. La primera es un informe de investigación que vale 50% de la nota y se corrige a través de una rúbrica. Y hablaremos en esta misma sesión al final sobre ello. Y la segunda, que hablaremos la próxima semana, es la sumativa 2, que es un cuestionario que se basa en un registro de observación y vale el 50% restante de la nota para el 100% de la nuestra en nuestro periodo académico. La bibliografía recomendada, aquí tienen una serie de libros. Por favor, se les agradece, pueden utilizar o buscar estos libros en la red. Pero normalmente nuestras investigaciones están dirigidas en la utilización del Internet como fuente de alimentación. Por favor, no utilizar Econopedia, Wikipedia o páginas de ese índole. He encontrado inclusive personas que a este nivel desarrollan y hacen copy-pega del rincón del vago. Más vagos no pueden ser. Son zonas perfectamente que se pueden aplicar de repente para un trabajo de bachillerato, pero no para un trabajo de investigación universitaria. Entonces, no las utilicen. Ahora, que las puedo utilizar para que me dé un momento determinado sobre un tema, sí, pero no para ser referenciadas o tomadas como fuente primaria de información. En segundo término, cuídense de la utilización de blogs. Con mucha frecuencia veo que utilizan blogs de fulano de tal. Ajá, ¿y quién es fulano de tal? No, que es psicólogo, ajá, y es psicólogo. Cuando empiezan a investigar, resulta ser que era un trabajo de los estudios de psicología. Ni siquiera estaba graduado de psicólogo y lo damos como hecho de que es un material valioso o válido. Cuidado entonces con ello. Acudan a fuentes que tengan que ver con el área de la psicología, específicamente de la psicometría en este caso, y que sean perfectamente reconocibles o de autores reconocidos. El otro punto que les hago la acotación ahorita, con mucha facilidad, créanme, detecto los trabajos que utilizan inteligencia artificial. La idea no es que ustedes, profesionalmente hablando, y a este nivel, vayan a desarrollar una materia como la psicometría, y ya vamos a ver de qué trata, a través de métodos de inteligencia artificial, porque realmente yo quiero que ustedes como futuros colegas se paren un momentico en el contexto que les voy a decir. Tienen a un adolescente que se quiere suicidar. ¿Qué le van a decir? ¿Van a hacer preguntas a la máquina de inteligencia artificial para poder atender al paciente que está a punto de lanzarse por una ventana? Lo estoy llevando a un caso extremo, pero es que no consigo un psicólogo que sus trabajos estén desarrollados en forma de trampa con programas de inteligencia artificial, que lo pueden sacar perfectamente. Y repito, lo voy a detectar. Pero la idea es que realmente ustedes investiguen. Ustedes están en un proceso formativo porque el día de mañana van a tener ese suicidio potencial enfrente. ¿Y cómo lo van a tratar? Tienen que actuar rápidamente. Y ese actuar rápidamente no es déjame ver el libro tal, déjame meterme en internet para ver qué me dice, cuál es la secuencia de pasos que tengo que seguir. Repito, lo estoy llevando a un caso extremo. Pero lo que quiero es concientizar de que la inteligencia artificial es una fuente valiosa de información no validada. Y cada vez que yo le hago una pregunta, esto lo deben saber ya ustedes,
quien realmente aprende es la base del conocimiento de esa red llamada inteligencia artificial. Entonces, la idea es que el conocimiento nos quede a nosotros, no a la red. Dicho esto, hablemos de nuestra unidad temática 1 que trata sobre la psicometría y cuya competencia específica es analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y de los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. El temario, que no lo vemos completo, hacemos un extracto en este video bastante corto. Hablaremos sobre la definición de la psicometría, su desarrollo histórico, el objeto, la importancia y campo de aplicación, y la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos vistos desde el punto de vista de la teoría clásica de los test o de la respuesta al ítem. Básicamente, cuando hablamos de psicometría, estamos hablando a algo, a una herramienta, que busca realizar algo denominado medición psicológica. Y esto básicamente porque de alguna forma tratamos de medir el comportamiento humano, de alguna forma. El objetivo entonces de la psicometría básicamente es aportar soluciones a procesos de investigación del comportamiento humano o de la psicología de un individuo. Básicamente buscamos entonces medir y con eso medir buscamos confirmar posibles sospechas de rasgos psicológicos en una persona o descubrir los mismos. Y básicamente también tratamos de que esa medición sea lo más precisa posible, que sea lo más certera posible para buscar el mejor diagnóstico posible. Según Torres, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces, dentro de la psicometría nos aparece un primer concepto, que es los tests o pruebas psicológicas. A través de ellos nosotros podemos entonces medir características del comportamiento humano. Creo que para todos es muy fácil o reconocible los test de inteligencia artificial. Eso es parte de la psicometría. Pero también podemos medir depresión, estrés, entre otras variables psicológicas que pudieran afectar el comportamiento humano. Y básicamente su campo de análisis se desarrolla a través del desarrollado de los denominados métodos psicofísicos y de la teoría de los test sobre los cuales se basa esta materia. Castillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado que habla sobre un aspecto psicológico a través de un elemento de medición que previamente ha creado. Entonces, básicamente me dice, avanzando en el concepto de psicometría, tenemos una batería de herramientas denominadas test psicométricos o test psicológicos, quise decir, disculpe, que a su vez permiten medir un constructo psicológico, ¿ok? Un problema psicológico, y que ha sido medido anteriormente. Y yo lo que voy a buscar es, a través de la aplicación de ese test, en qué medida dentro de esa escala de medición que se determinó está mi paciente, para confirmar si tiene o no tiene esa característica que estoy estudiando desde el punto de vista psicológico. Entonces, repito, la psicometría mide los aspectos psicológicos de una persona a través de la cuantificación de un valor numérico o de un suceso concreto que permite el contraste con otros estudios que se hayan realizado anteriormente. Entonces, de alguna forma, la psicometría, la gran ventaja es que permite cuantificar y operativizar lo psíquico. Y esto ha permitido entonces el desarrollo de la psicología como una ciencia. Eh, Básicamente los métodos utilizados en la psicometría infieren acerca de capacidades, actitudes, personalidad y características que el ser humano posee. Y estos aspectos, entonces, al confrontarlos contra medidas preestablecidas, nos permite determinar la validez y la confiabilidad de esta ciencia o de ese resultado que ha obtenido en un momento determinado. ¿Beneficios de aplicar la psicometría? Bueno, permite medir conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades, actitudes, personalidad, entre otras. Me permite ver cómo reacciona un individuo entre determinadas situaciones y compararlos con un perfil determinado. Y eso entonces nos permite entrar dentro de lo que es el campo laboral. Y tiene diferentes aplicaciones, la psicología clínica, la educativa, la selección personal, la psicología forense, la del deporte, entre otras.
Este es nuestro núcleo temático uno. Como dije, un núcleo temático netamente teórico, en que básicamente abordamos y analizamos un poquito el concepto de psicometría. Ahora, vamos a la segunda parte del video que trata sobre el núcleo temático 2, que es sobre los test psicológicos. Hablaremos también sobre la actividad sumativa, pasando por nuestro plan de evaluación y la bibliografía de esta zona. Nuevamente el plan sigue siendo el mismo, lo seguimos en nuestra actividad primaria, después de esta actividad síncrona número uno, la bibliografía recomendada nuevamente valen todos los conceptos que comenté en la primera parte y busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Para ello, en esta parte se habla de la definición de los test psicológicos, su estructura, clasificación, administración, interpretación y puntuaciones lineales y estandarizadas. Y de estos puntos, básicamente, más el contenido teórico, va a tratar su primera actividad sumativa. Eh, un test psicológico, también se denomina prueba psicológica, es una herramienta, es un instrumento de evaluación que permite medir rasgos psicológicos en forma cuantitativa. Em, con ello podemos inferir o predecir conductas importantes de ese individuo basado en el conocimiento previo de esos test que se aplican en un momento determinado y que miden a través de factores validados algún elemento específico. Cuando hablamos de los test psicológicos, existe una gran clasificación. Hablamos de test o pruebas psicométricas y test o pruebas proyectivas. Y las dos tienen una diferenciación. Cuando hablamos de las psicométricas, decimos que el test está estructurado, sirve para ubicar a una persona y su resultado final es una medida, un valor. Se ajusta, por lo tanto, a normas cuantitativas que miden características específicas. Se basan en teoría factorial o estadística. Las respuestas que se obtienen al hacer preguntas pueden ser correctas o incorrectas, pero la conducta debe ser precisa y objetiva para poder medir. Y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. Ahora, cuando hablamos de las proyectivas, se ajustan a normas cualitativas, a diferencia de las psicométricas que son cuantitativas. Se refieren a la personalidad total del individuo, puede tener una cantidad de respuestas subjetivas, utiliza para ello entonces medios globales que buscan conocer a la persona por completo y el sujeto organiza sus respuestas, las cuales pueden ser muy variadas, son libres, no, un individuo no tiene por qué contestar igual que el otro y pueden contestar totalmente diferente porque no hay una respuesta correcta, mejor dicho, no hay una respuesta incorrecta, quise decir. Eso genera ambigüedad, pero son muy populares para la aplicación en infantes. Los elementos de un test psicométrico. Ajá. Básicamente todo test psicométrico está compuesto de alguna forma por el denominado manual de prueba. El manual de prueba tiene una serie de características que ustedes van a tener que trabajar en su trabajo que les voy a enviar. La idea es que conozcamos cómo se conforma un test. A veces tenemos la posibilidad de tener la fuente originaria del test psicológico y tenemos el manual completo de prueba. Otras veces tenemos que construirlo a través de la investigación en diferentes fuentes. Em, el manual de prueba está compuesto por la denominada ficha técnica, que contiene la información resumida de qué trata esa prueba. Habla o posee la fundamentación teórica descriptiva del constructo. Si hablamos de ansiedad, todas las teorías que generaron ese instrumento de medición que fueran utilizadas dentro del campo para estudiar la variable ansiedad. Se describe la prueba como tal, cómo es la prueba, cómo debe resolverse, se fundamenta metodológicamente y estadísticamente el por qué esa prueba es válida y se obtienen unas ciertas medidas estadísticas de validez y confiabilidad que justamente miden eh, qué tan efectiva es la prueba o no que estoy analizando. La ficha técnica tiene el nombre de la prueba, su autor, objetivo, adaptación en caso de que sea, por ejemplo, elaborada por Pedro Pérez y adaptada por Oscar Carvajal, porque Pedro Pérez la desarrolló en España y Oscar Carvajal la desarrolló en Caudares, o la adaptó a la población de Caudares. Población, baremos, los baremos son medidas, los baremos es cómo medimos, como una escala de medición o de puntuación en un momento determinado. La forma de aplicar, el tiempo de aplicación,
materiales si utiliza algún tipo de material en particular. Luego tenemos el denominado dentro de ese documento que estábamos analizando, el denominado cuadernillo de aplicación. El cuadernillo de aplicación tiene los denominados reactivos y reactivos no son más que las preguntas, son los ítems de mi cuestionario, ¿no? Entonces, no sé, una prueba de inteligencia, una pregunta uno es un reactivo. Una pregunta 2 es el segundo reactivo y así sucesivamente. La conformación de todos los reactivos se denomina cuadernillo de aplicación, que puede venir, antiguamente, cuando no había los sistemas computacionales que tenemos ahorita, venía un cuaderno como tal, por eso se habla cuadernillo de aplicación. Y tiene todos los elementos entonces que conforman la prueba psicométrica o test psicométrico. Además de eso, se cuenta con el protocolo de respuestas, en el cual básicamente, de alguna forma, se marcan las respuestas dentro de algún formato o elemento, eh, perdón, dentro de una especie de formato, en los cuales reflejamos, capturamos las respuestas de tal forma que puedan ser medidas fácilmente o corregidas fácilmente. Normalmente se utilizan plantillas que se montan sobre la estructura y entonces rápidamente se corrigen. Eso sí lo hacemos manualmente. Además de eso, el test psicométrico pudiera contener elementos adicionales que permitan la utilización. Pueden ser manojos de carta, eh, fotografías, cuadernos adicionales de información, dependiendo de lo que el test psicológico desarrolle. Luego tenemos también como elemento el protocolo de prueba, que básicamente es la plantilla en la cual vaciamos la información y que de alguna forma recogemos las puntuaciones. En este caso tienen una de un famoso test denominado de Raven, en el cual tenemos una serie de columnas A, B, C, D, E, de las cuales hay 12 ítems en cada uno de ellos, 12, 24, 36, 48, 48, 60 preguntas. Y esas preguntas a su vez se recogen en una información eh, dependiendo del denominado baremo que me puntúa el valor de cada una de esas respuestas. Pero adicionalmente, fíjense que tiene ahí una casilla que dice actitud del sujeto, su forma de trabajo, su disposición, entre otras, que me permite tener información adicional de cómo estaba ese paciente en un momento determinado. Es importante esto, sí, porque de repente hay un paciente que en ese momento le estoy aplicando una prueba y el paciente simplemente está en una actitud negada, responde por responder y el resultado es totalmente inservible, ¿no? Y eso es observable. Desde un principio sabíamos que no íbamos a tener resultados. Entonces, cuando medimos y comprobamos la prueba y vemos que el resultado es totalmente incoherente, analizamos la actitud del individuo y decimos, no, el individuo en ese momento no estaba presto para resolverlo. El baremo, entonces, son las calificaciones o cómo se califica en un momento determinado, que puede estar compuesto por escalas. Por ejemplo, en este caso, donde dice la primera columna de diagnóstico, eso es un baremo que me genera desde deficiente hasta superior y una escala intermedia, término medio, inferior al término medio y superior al término medio. Eso, acá particularmente en este test, de matrices progresivas de Raven genera un rango y ese rango tiene un percentil de aplicación. Dependiendo de ese percentil y de la edad cronológica, me da una puntuación determinada que después tiene un significado. Básicamente, de eso se trata entonces la conformación de un test psicológico. Ahora, vamos a aterrizar esto. Vamos a desarrollar un informe de investigación en el cual, a través de los conocimientos obtenidos, vamos a responder preguntas como esta. Compare la definición de la psicometría a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos. Para ello debe resaltar diferencias entre cada uno de los demás conceptos. Describe y explica el objeto de la psicometría, la importancia de la misma en la psicología experimental, aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica, pasos a seguir para el diseño y elaboración del test psicológico, describir con un test psicométrico cuáles son sus características, explicar la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta del ítem. Hasta este momento, básicamente son elementos teóricos y todo lo que ven en verde allí, lo tienen en el sistema colocado en otro color, corresponde a elementos que conforman los títulos de su trabajo. Desarrolla una tabla comparativa entre los conceptos de dimensión, indicador, ítem y reactivo, investiga y explica los componentes de un cuadro de operacionalización de la variable psicológica, ejemplifica el cuadro de operacionalización de la variable de presión específicamente, tiene que investigar sobre esa variable,
y determine cuál es el especialista o autor del cuadro. ¿Qué es lo que va a hacer en esta pregunta? Va a buscar un cuadro que indique de operacionalización de variables, cómo está conformado y que maneje las variables de presión. Esto normalmente se consigue en trabajos de tesis que tienen que investigar en la red y con ello debe identificar, para no cometer plagio, de dónde lo tomó y quién es el autor del mismo. Y la pregunta 10, bueno, la penúltima pregunta determina un test psicométrico, no uno proyectivo, psicométrico. ¿Se recuerdan? Son cuantitativos. Con aplicación a un adulto, no a un infante, no a un adolescente, a un adulto. ¿Ok? Y basado en eso, usted va a describir, en función de lo que vimos, cómo se conforma un test psicológico, la definición del test psicométrico, su estructura, que va a estar conformada por la ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo estudiado, su fundamentación teórica, la fundamentación metodológica y estadística de la estandarización de la prueba y los grados de validez y confiabilidad. Es una investigación. Usted selecciona un test que sea para adultos y que no sea proyectivo, y ese test va a tratar de responder todo esto que está acá. Para ello, no se confía en una sola fuente, utilice varias fuentes y complementa. Debe de especificar las instrucciones de cómo se aplica, cómo se corrige y cómo se perfila. Perfila es cómo, obtenido los resultados, que me arroja o cómo me identifica la característica estudiada en ese test específico. Debe colocar el cuadernillo de preguntas o ítems de test. O sea, tienen que hacer un copy-pega en este caso y trasladar el mismo trabajo. Y la tabla de baremo. Y por último, se pide una reflexión del aprendizaje. Aquí soy tajante. La reflexión del aprendizaje no es las conclusiones del trabajo. El trabajo tiene reflexión y tiene conclusiones. Son dos cosas diferentes. En la reflexión del aprendizaje realizado una vez realizado el trabajo, en mis palabras yo digo, yo aprendí, yo investigué, yo logré, yo conseguí, me parece que entendí de esto que siempre utilizo la primera persona. Cuando hablamos de conclusiones, hablamos en forma general. La depresión es un síntoma que afecta a muchas personas. Muy diferente hubiera sido una reflexión. Mi relación con la depresión es que conozco personas que la tienen y lo investigado teóricamente coincide con lo que he visto en la realidad, por ejemplo. Y acá les voy a dar una serie de direcciones electrónicas, ¿ok? En las cuales hay material disponible para que ustedes investiguen. Particularmente la primera, les estoy dando una serie de test psicológicos descargables. Les recomiendo que los bajen del sistema y los mantengan en su computadora porque los van a servir el día de mañana. Y de ellos determinen inicialmente cuál pudieran ser o utilizar en la tarea. Recuerde que una vez determinado ahí, no es que yo le di el sitio donde van a hacer el trabajo. Usted debe investigar. Una vez seleccionado el test, usted empieza a investigar y a complementar la información de él que yo les he dado. ¿De acuerdo? Tienen información acá suficiente para trabajar toda la materia. En ningún caso me van a pegar un link. O sea, no, profesor, es que el cuestionario, yo le puse el link del cuestionario, yo no leo links. Para mí es cero, no lo presentó. ¿De acuerdo? Tienen que colocar la información en el archivo Word solicitado. Los resultados se presentan en un archivo Word que debe tener portada institucional, una introducción, y repito, mejor dicho, comento, la introducción indica de qué trata el trabajo y cómo voy a desarrollar el trabajo, y eso es una página. Desarrollo teórico, desarrollo del test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje de una página que aprendí, conclusiones del trabajo, una página, referencias siguiendo las normas UBA. Particularmente, pues, verán en algunos sitios que dice UBA o dice APA, no importa, la universidad se adapta a las normas APA. Recomendación, utilicen las normas APA. En el sistema tienen en la parte del foro de dudas un comentario con respecto a cómo deben presentar el trabajo y de allí les hago la referencia a lo que son las normas APA que deben utilizar. Está el link que les permite conectar y responder cualquier duda que tengan sobre su aplicación. La pueden utilizar y consultar conmigo en todo momento. Los criterios de evaluación están referidos a 6 puntos de 15 puntos cada uno, que nos da un total de 90 puntos. Siguen las instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado,
desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje y conceptos y terminologías empleados, que valen 15 puntos cada uno y están descritos en la rúbrica en la que está en el sistema. Y los últimos 10 puntos es sobre la relevancia del conocimiento psicológico generado en su trabajo. La fecha de entrega va desde el 8, que comenzó el periodo actual, hasta el 31 de octubre a la medianoche. La fecha límite de entrega es la misma. Por favor, tomen las previsiones del internet, de las lluvias, de la electricidad, etcétera, etcétera. No hay prórroga en ningún concepto. La universidad no está aceptando ninguna excusa. Entonces, hagan su trabajo con antelación. ¿El trabajo es un poquito largo? Sí, todo el tiempo se me queja. Al final, cuando desarrollan el trabajo, se dan cuenta de por qué lo largo del trabajo y la importancia del trabajo para ustedes como profesionales. Entonces, lo importante es todos los conceptos que aprendamos en este periodo y que son de aplicabilidad directa en su carrera como profesional. Entonces, es una materia muy importante que se complementa con Psicometría 2 en el próximo periodo. Cualquier duda, pregunta, por favor, nos queda un encuentro síncrono la próxima semana a través de la mensajería, que es donde más me conectan o me preguntan o el foro de dudas. Estoy plenamente a la orden, completamente, continuamente conectado para responderles sus inquietudes. Agradezco mucho el haber participado o escuchado este video o visto este video y que espero le sirva en el desarrollo. Reitero, estamos en un periodo de aprendizaje, estoy completamente a la orden para estampar mis conocimientos y ayudarlos a su aprendizaje. Nos vemos en el próximo encuentro y espero sus preguntas. Hasta luego. Preguntas. Dime, Francis. Profe, mi pregunta es respecto al trabajo de investigación que fue lo que usted nos acaba de dar ahorita. Pero en sí, cuando yo vaya a hacer la investigación, ¿todo eso está plasmado en lo que usted nos dejó allí? ¿O nosotros hacemos la investigación y lo realizamos a lo que nosotros entendamos? Porque lo vamos a hacer con la grabación que nos dejó. Ok, la grabación básicamente lo que te está indicando ahorita es la lectura de lo que yo estoy solicitando. Eso lo tienes en el sistema, obviamente, ¿de acuerdo? Y tú debes utilizar los elementos educativos que te estoy dejando en el sistema, los links, escúchalos, verlos, pero yo no espero que saquen el trabajo de lo que yo les estoy dando. Yo espero que ustedes investiguen sobre lo que yo les estoy dando. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes determinen el concepto que van a investigar, en el material que les he dado seguro se nombra en varias partes, pero la idea es que tú utilices fuentes alternativas de información que enriquezcan el concepto que te estoy dando, ¿no? No que estampes lo que yo te estoy dando, porque para eso se convierte en copy y pega de la información que yo estoy suministrando y ahí no hay aprendizaje. La idea es que leas, utilices otras fuentes y te nutras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, claro entonces. ¿Alguna Sí, otra pregunta, por favor? Gracias, Francis. Barbarella. Buenas noches. ¿Dónde te conectas, Barbarella? Sin miedo, abre el micrófono. No te estoy pidiendo que pongas la cámara. ¿De dónde te conectas? Génesis, ¿alguna pregunta? Geraldine, Keila, Ainairi. No, por mi parte no. Ok, perfecto. Pues quedó todo tan claro, tan claro, tan claro que nadie tiene dudas. Qué bueno. Marisa, Por ahora. por ahora dijo alguien y vinieron muchas dudas, así que mucho cuidado. Marisa, tiene la mano levantada, ¿no? Hola, Dime, profe. dime, Marisa, bienvenida. Tengo varias incógnitas. Una es la parte donde usted explicó la ficha técnica. Tengo una duda en cuanto al autor y la adaptación. En el Sí, trabajo de nosotros, cuando hay una parte en el trabajo en la plataforma donde usted colocó que colocáramos el autor. Se supone que si la ficha técnica o sea, ya son elementos que vienen previamente realizados por autores. La que tomemos, vamos a colocar el autor tal cual está en la ficha técnica. Ahora, la adaptación, ¿cuándo se da? Por ejemplo, en nuestro trabajo, no se da la adaptación, ¿no? ok. La adaptación es que
si tuviera en psicometría 2, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho en test psicológico y hay un test que repito mucho porque me parece valiosísimo, que es un test que se denomina sobre la mujer, se denomina así, test sobre la mujer. Ese test, su fuente originaria es en Estados Unidos, pero la adaptación que se consigue y que es aplicable a Venezuela es una adaptación española de X y X autores, psicólogos también. Ahí te aparece ya no solamente te dice el test psicológico de fulano de tal, adaptado por, ¿sí? Y esa adaptación lo medio expliqué en el video, por ejemplo. Supongamos que en China un psicólogo desarrolla en una población un test psicológico para medir el comportamiento el comportamiento depresivo, vamos a poner en contexto de esta forma, de, de las personas que cultivan arroz, por decirte una barbaridad que se me acaba de ocurrir, ¿ok? Y yo quiero traerme eso para los cultivos del estado Guárico, Lara. Pregunta, ¿ese test psicométrico ustedes piensan que se puede aplicar directamente de una población, de un pueblo en China a Venezuela en Cabudare, ya que estamos hablando de Cabudare por allí? Ah, ya entendí. Ya entendí todo correctamente. O sea, claro, por la parte social, la parte educativa, el desarrollo, su desarrollo, no es igual hacer un test en China, Japón, Corea, que hacerlo en Barquisimeto, Lara, Yaracuya, Ottawa. Y Correcto. hay que adaptarlo entonces. Uno lo adapta y ahí entonces. Exacto. ¿Y en qué Buenísimo. consiste la adaptación, piensan ustedes, para complementar la información? Puede hablar Eh, cualquiera, por favor. ah, Bueno, la adaptación puede área geográfica, cultura, área demográfica, son el idioma también. Ajá. Pero el idioma, ok, vamos a concentrarnos en el idioma. No es porque en un lado está escrito en mandarín y en el otro está escrito en castellano, sino en el lenguaje empleado, ¿ok? Hay términos que son muy regionales que de repente no tenemos una traducción directa o que se traducen en forma diferente. Por todos es conocido que hay términos que utilizamos en un país que son grosería en otro, por decirlo de alguna forma. Entonces, en eso consiste la adaptación. La adaptación no solamente en determinar si geográficamente es aplicable o no, si al género que lo estoy aplicando es aplicable o no. Me explico, si yo hubiera desarrollado ese mismo trabajo y digo para mujeres que siembran arroz y me vengo aquí a Cabo y digo, bueno, es que las mujeres aquí no siembran arroz, lo siembran los hombres, entonces lo traslado a hombres. Ese cambio de género tendrá un efecto o no sobre el cuestionario. Yo hago la adaptación y esa adaptación finalmente pasa por una evaluación estadística de validez y confiabilidad para confirmar si realmente el resultado al aplicarlo en Venezuela tiene lógica y mide lo que quiero medir. Eso es un temita un poquito más avanzado, pero de eso se trata la adaptabilidad. No solamente es reestructurar en el lenguaje, reestructurar en el contexto social o económico en un momento determinado que se pueda corregir de ese test, sino también en determinar que si esa modificación que yo hice es válida o no. Porque de repente yo lo modifico y no es válido, ¿sí? O de repente lo mejoro, no lo sé. Entonces, lo medimos a través de pruebas estadísticas determinadas que nos permitan entonces medir si el test psicológico finalmente sirve y mide lo que quiero medir. ¿De acuerdo? Espero haber complementado un poco más la respuesta, Francis. sí, profesor. Sí, Otra, sí, perdón, Ay, otra, perdón, dije Francia, era Maritza, disculpa. Ajá. Dime, otra, Maritza, contigo. otra incógnita que tengo. Ok, yo se la hice también por chat, pero no me dio tiempo creo que no me dio tiempo de leerla bien. En la plataforma hay un cuadro explicativo de una clasificación general de los test, ¿verdad? Psicológicos. Entonces, cuando yo leo esa explicación, te dice personalidad e inteligencia, ¿no? Inteligencia y personalidad. Por ejemplo, hay test especializados en trastornos de déficit de atención, trastornos de ansiedad. Esos test como tal, ¿dónde entrarían en esa clasificación que está en la plataforma? Ya que yo veo la parte de personalidad, veo varias reclasificaciones, o sea, su categoría y no veo dónde colocar esos tipos de test. Una pregunta, ¿tu profesión cuál es? Contadora. Contadora. Uy, eres bien curiosa. Perfecto.
No, había leído tu pregunta y te contesté, ¿oíste? Ahí tienes una respuesta. Y voy a contestar con la misma respuesta que te di en el chat, ¿no? Yo te reté, ¿ok? Yo te planteé ahí lo siguiente. Te di dos pistas. Te dije, mira, efectivamente, lo primero que te digo, es una tabla de clasificación general, ¿no? Pero obviamente no incluye todos los tests. Si yo te digo que en mi base de datos, en mi carpeta de esta computadora que tengo aquí enfrente en este momento, tengo 1500 tests. Obviamente en esa tabla no tienes 20 tests, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están los otros 1680? Y eso fue lo que te reté. Te reté a que los test particularmente que me nombraste allí, que me nombraste tres particularmente, te recomendé. Lee sobre esos tests y clasifícalos tú dentro de esa tabla. Para eso es que sirve. Ok, profesor. Hay una primera clasificación que te nombré ya, que te dije test psicométrico y test proyectivos. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte, ¿es proyectivo o no es proyectivo? Y eso ya te da un posicionamiento en la tabla. ¿Es de inteligencia o no es de inteligencia? Eso te da otro posicionamiento en la tabla. Y vas haciendo y respondiendo hacia esa forma. Prefiero decírtelo así. ¿Por qué? Porque el día de mañana vas a enfrentar cualquier tema. Entonces me interesa es que crees el mecanismo para que tú misma determines dónde está. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, es como una búsqueda de preguntas y respuestas. ¿Cumple tal cosa? Me paro aquí. ¿Cumple tal cosa? Me paro acá. Ah, no cumple esto, no estoy aquí, estoy en la otra. ¿Sí? Ok, profesor. De acuerdo. Así fue que te di la respuesta. Y aprovecho Gracias. y te comenté allí, me dijiste que había un link que estaba errado. No lo conseguí. Si tú por favor me especificas dónde está el link, lo corrijo con mucho gusto. Pero no Sí, lo conseguí. Oíste, por favor, para cuando tengas un chance me haces el copio de la zona donde está. Y ya se yo lo con hice. mucho... Ya Ah, se lo hice. Ok. listo. Gracias. Lo reviso entonces luego, ¿ok? Ok, Bien, profesor. y gracias por la advertencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí me coloca Barbarella que tiene problemas con el micrófono. Ok. Mientras sea de los Leones de Caracas, Barbarella, está todo bien. Ok, no hay problema. ¿Algo más, por favor? Preguntas. Atrévanse, pregunten. Les dije que este espacio lo aprovecharan y pregunten de mi materia o no mi materia. Pregunten de Entonces, psicología. tengo otra pregunta. Otra Dígame. pregunta que se me olvidó. Ajá, dime. Cuando cuando estemos haciendo el trabajo investigativo en la parte teórica, que es como el segundo punto, que son los elementos teóricos del trabajo, más adelante usted nombra la parte de la ABA, manual tesis, toda la parte de lo que es extraer, eh, ¿cómo se llama? Documentos, fragmentos de libros. Por ejemplo, ¿qué es la psicometría? Entonces yo me voy a un libro X que tengo ya bajado, que usted pasó, y hay otros libros que también tengo. Entonces, la psicometría es esto y esto y esto. Tengo que colocar, a juro, la parte de las normas, colocando las comillas y todo lo que, toda la parte normativa de eso, porque la parte teórica casi siempre va a ser buscar en los libros, ¿no? O me pongo a interpretarla y lo coloco. No, cuando yo te pido concepto, te estoy pidiendo el concepto y tú me tienes que decir, el concepto es de Pedro Pérez. Y obviamente va referenciado en comillas y va referenciado según la norma APA y lo referencias en la bibliografía, ¿de acuerdo? Ok, Porque es el concepto de Pedro Pérez, no es el concepto tuyo ni la interpretación tuya, es el concepto de él, ¿de acuerdo? Ahora, todos los demás elementos, las preguntas son interpretativas. Tú lees aquí, lees allá y no sé qué, y tú concluyes, ¿sí? perfecto, Y perfecto. ahí obviamente no utilizas salvo que quieras para aclarar o especificar o dar mayor importancia a un aspecto textual, lo debes colocar como tal, ¿sí? Ok, profesor. Una pregunta más. Cuando Dale. estemos haciendo el test a un adulto, ¿qué recomienda usted? ¿Familiar, conocido, primer grado de consanguinidad, segundo? Porque sé que también es una parte subjetiva que no manejamos bien, entonces podemos alterar el resultado. Entonces, mejor la persona que no conozcamos mucho. Me encanta tu pregunta, Maritza. Eh, yo quiero que me digas en qué parte de la tarea dice que tienes que aplicarlo. En la parte, la pregunta número 10, que tenemos que hacer un test psicológico a un adulto, ¿Dónde dice que es tiene que, psicométrico, es dónde psicométrico. dice que tiene que aplicarse a un adulto? Es la pregunta. Porque usted dijo que era psicométrico y los proyectivos se hacen a los niños y los psicométricos se hacen a los No, adultos. no me estás escuchando la pregunta. Escucha la pregunta. Ajá. Si tienes ahí el contexto, lo puedes leer, pero yo nunca digo aplique. Yo digo seleccione un test con aplicabilidad a los adultos. Yo no digo que lo aplique, sino que el test sea aplicable a los adultos.
Ok. En Sí, este momento, exacto. Selecciono un test que sea aplicable a los adultos y la pregunta se la replanteo. O sea, es preferible una persona que tenga un grado, una amistad que no sea muy conocida. no, es que fíjate bien, no me estás escuchando. No, no entiendo. Te he dicho, selecciona un test con aplicabilidad a un adulto. Yo no he dicho que lo aplique. Usted va a hacer un enfoque teórico. En este momento nosotros hacemos enfoque Ah, teórico, nosotros no estamos haciendo enfoque práctico, eso lo dejamos en psicometría 2. ¿Ok? ok. Es Entonces, solamente seleccionar y explicarlo. exacto. ¿Qué me interesa a mí? Lo dije en el video. Que aprendamos cómo se construye o las partes de un test psicométrico. ¿Ok? Ok. Eso está muy bien, profesor, porque yo le iba a hacer esa pregunta, esa que hizo ella, que si era necesario aplicar ese test o que si era imprescindible aplicarlo. Correcto. Entonces, bueno, gracias, Maritza, por aclararme eso, porque también tenía esa duda, pues. Ahora, eso no implica, ¿ustedes lo quieren aplicar? Aplíquenlo. Entonces, yo no les voy a penalizar porque lo apliquen, ojo. ¿De acuerdo? Eso es adicional al trabajo. Ustedes lo hicieron porque lo quisieron, no porque yo lo esté solicitando. ¿De acuerdo? Ni va a tener más puntos porque lo presentaron o no. Ahora, si me preguntan, es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Ok? Porque se van a meter tanto del test que les va a interesar ver cómo funciona realmente y la mejor forma es hacerlo. Forma número 1, me lo autoaplico. ¿Sí? A ver qué me da. Forma número 2, se lo puedo aplicar a mi hermanito, a mi pareja, etcétera, etcétera. Es válido, ¿de acuerdo? Pero si el test es sobre la mujer y se lo voy a aplicar a mi marido, creo que no cuadra la cuestión, ¿no? ¿Sí? Tengo que ver el género, tengo que ver la edad de ese género, ¿sí? En un momento determinado. Si mi hermanita tiene de 10 años, yo estoy hablando de adulto, no me sirve. Estoy hablando específicamente por el campo del ámbito de aplicación del target para el cual va dirigido el test psicométrico, ¿no? Ahora, en la psicología se trata de que el psicólogo, o se recomienda, mejor dicho, que el psicólogo no sea el psicólogo del amigo, ¿sí? Si tú eres mi amiga, yo no debería estar haciéndote psicología a ti. ¿Por qué? Porque en un momento puedo confundir la emocionalidad de la relación que tenemos con los planteamientos o resultados de lo que quiere hacer, o de las técnicas que pueda aplicar, o puedo distorsionar el análisis que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque está el factor emotivo de una forma u otra involucrado. Entonces, si no lo puedo hacer con un amigo, no debería hacerlo con un familiar tampoco. ¿De acuerdo? Eso como práctica general. Lo correcto, lo adecuado es que nosotros seamos justamente lo que me está colocando Geraldine, muy subjetivos, ¿ok? Y dentro de la subjetividad es que sea objetivo, ¿de acuerdo? Si yo voy a tratar, porque lo voy a hacer a mi pareja, tengo que ser muy objetivo. O sea, tengo que desligar la parte emocional y a veces se puede hacer y a veces no se puede hacer, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con ello. ¿De acuerdo? No sé si aclaré un poquito más el punto allí. Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no me preguntan, me voy a cenar. No se vaya, porque yo no sé si estoy un poquito más enredada que los demás, que no sé si es que todo está más claro o yo estoy más confusa, pero estoy confusa. Adelante, pregunte, pues. Una Sí, acotación. Disculpa, Keila, aprovechando tu pregunta. Por favor, en el chat no me vayan a preguntar o no me vayan a decir, profesor, no entiendo nada, porque soy bien irónico con la respuesta. ¿Sí? Mira, esta materia es de psicometría, yo no sé nada tampoco de física atómica. ¿Sí? Cuando me preguntan así, no entiendo nada, yo tampoco entiendo de física atómica. ¿De acuerdo? Entonces, esa puede ser mi respuesta y es perfectamente válida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se quedaron? ¿Me escuchan? sí, si usted lo dice, así es. Sí, profe, está bien. ¿De acuerdo? Ahora, tienen que ser Ya que específicos. seamos específicos con lo que no entendemos. Exactamente. Muy bien. Y si me lo permite, Keila, después de tu pregunta,
Y tenemos un poquito de tiempo. Me gustaría hacer un ejercicio práctico a todos. Ay, por favor, sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, Keila, haz tu pregunta, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo estudié psicología porque yo creo que tengo mucha intuición para las cosas y me llegan. Bien, Entonces, vale, yo vale. iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Yo iba a hacer una pregunta y Marixa la hizo. Y Ajá. yo, en lo confuso que estaba, le iba a decir eso. No es que no entendí nada, porque bueno, yo dije que me iba a portar bien, un poquito mejor en este semestre y leí toda la parte teórica, pero estaba confusa y le iba a hacer esa sugerencia. ¿Es posible que haga un ejercicio como más claro para entender? Porque sí entendí, pero estaba confusa. Y ya que usted dice eso de que va a hacer un ejercicio, bueno, bienvenido. Esa era mi sugerencia. Ok, no, pero el ejercicio no es sobre un test psicométrico, ¿ok? Fíjense No, bien. pero más o menos cómo empezar, o sea, cómo empezar la cuestión, cómo empezar la cosa. O sea, yo estoy para aquí, voy a comenzar mi trabajo, de investigación, busco un test que sea aplicable a un adulto. Ajá. Ok, Ahora, vamos a hablar de trabajo específicamente porque el ejercicio que quiero hacer tiene que ver y no tiene que ver con el trabajo directamente, ¿ok? Fíjense bien. Y lo hago después de este comentario, salvo que haya otra pregunta. Fíjense bien. Em, yo tengo primero una serie de preguntas teóricas, básicamente leer, ¿sí? Mm, ¿Qué es la psicometría? Su aplicabilidad al campo de la psicología clínica, etcétera, etcétera. Esas son preguntas teóricas que empiezo a investigar en la red y en fuentes confiables. Básicamente es leer y concluir. Eso está claro. La parte un poquito más compleja de ese trabajo son dos elementos que van a encontrar. Uno, que lo comenté, la tabla de la variable ansiedad, ¿ok? Que normalmente les cuesta conseguirla. Ya voy, alguien tiene abierto el micrófono allí, por favor. Esa tabla que les cuesta conseguir, les recomiendo que la busquen en tesis, ¿ok? Y una vez que se meten a investigarla, la van a encontrar rápidamente. No hay ningún tipo de problema. Y lo que necesito es hacer un copy-pega de esa tabla, pero entender la tabla. Previo a la pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la tabla? Entonces yo leo sobre los componentes de operacionalización de una variable y luego busco la tabla de la variable operacionalizada de presión, creo que era la variable del trabajo. Esa es una forma. La otra, les estoy dando una carpeta de una serie de test psicológicos, creo que hay como 150, y ustedes empiezan a revisar. Forma de hacerlo. Bueno, primero googleo y pongo ejemplos de test para adultos, test psicométricos para adultos. Y ahí me va a salir un chorrero de información. Ajá, eso me da una primera visual. Ajá, existen todos estos test. Ah, mira, este test está en la carpeta. Entonces me sirve. Entro al test y veo, aplicado para adultos. Ah, sí sirve para el trabajo. ¿Tendrá toda la información que el profesor está pidiendo? Tengo que leer un poquito más. ¿De acuerdo? Y en ese interín voy a probar 3 y 4 test hasta que encuentre uno que se conecte conmigo, que me sienta cómodo. ¿Sí? Cuando yo trabajo con niños, muchas veces me trabajan algunos elementos porque mi hijo lo tiene, porque mi hermanito lo tiene, etcétera, etcétera. Y entonces se identifican plenamente. El profesor, trabajé este test porque mi hermano lo tiene y me interesa aprender un poquito más sobre el tema y la verdad es que aprendí, profundicé, etcétera, etcétera. Depende de cada quien. Cada quien de los que estamos aquí tenemos un motivo por el cual estamos o estudiando psicología en este momento o estudiamos psicología. Y es perfectamente válido, cada quien tiene su historia. Lo importante aquí entonces es con qué me conecto, que me llame la atención y en función de eso inicio la investigación. No se conecten con algo que no les llame la atención porque la materia es sumamente básica y fundamental para ustedes y en este momento me interesa aprender. Y si yo me conecto con algo que me gusta, lo voy a leer con gusto, lo voy a investigar con gusto. Si hago algo por investigarlo porque no sé qué y el tema ni siquiera me atrae, no le voy a poner el cariño necesario para el aprendizaje que se busca. ¿Sí? Esa es mi recomendación ahí, Keila. Más allá, es investigar, es leer, es leer, es leer, es leer. Entonces no lo dejen para última hora, ¿sí? El trabajo es largo, se los advertí desde un principio. Entonces no lo dejen para última hora. ¿De acuerdo? Preguntas específicas sobre un tema específico, que me las hace con mucho gusto, te las respondo. ¿Sí? ok, gracias.
Ajá. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar con el ejemplito? Ok, miren, habíamos 13 participantes conectados, de los cuales Marixa no tiene cámara, es la única que no tiene cámara, ¿correcto? Y Keila Lozada no tiene cámara, ok. Pero sin embargo, Marixa y Keila van a hacer el ejercicio que voy a recomendar. De las que tienen cámara, por favor, yo quiero valientes o valientas, suena horrible, utilizando los términos de estos días, que se atrevan a prender su cámara, enfrentarse a sus compañeros. No necesariamente tienen que tener un vestido Dior ni un peinado de último modelo. Wow, pero no terminé de decirlo, ya prendieron todas las cámaras. Qué bien. Son valientes, está bien. Bienvenida Génesis, Isabel, Varela y Lisanka, no te veo, estás re negra. Necesito que te veas. Si no te Ajá. ves, no importa, vamos a trabajar con ustedes tres, ¿de acuerdo? Ustedes tres tienen la cámara enfrente y pueden mover la cámara de tal forma que enfoquen, creo que las tres tienen un escritorio enfrente. Génesis me dijo que sí. Isabel, ¿tienes un escritorio enfrente? Isabel, ¿me escuchaste? Valvarela, tienes un escritorio enfrente, ¿no? Sí, tengo un escritorio enfrente. Ok, perfecto. ¿Y Valvarela? ¿Valvarela se pronuncia así? Dijo que no, porque creo que tiene problemas con el audio. Ah, Valvarela, no me sirve, necesito que tengas audio. Entonces, cambio con Isbel. Isbel, ok, ¿tienes un escritorio enfrente? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque yo necesito que me quedan 10 minutos, se me va a cortar la transmisión. Si se me corta, nos volvemos a conectar. Yo necesito que agarren un elemento. Si no están conectados con su celular, pongan su celular enfrente de ustedes, sobre el escritorio. Si no es el celular, pongan un libro, un cuaderno, algo pequeño, no tiene que ser la enciclopedia británica, ¿ok? Enfrente de ustedes, ajá, perfecto. Póngalo enfrente de ustedes en ese escritorio. Perfecto, excelente, Isabel. Valvarela, puedes hacer el ejercicio, pero no te voy a preguntar porque no te escuchas. Ah, o si me escuchas. Ahorita lo escucho, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, Valvarela. Entonces lo hago con ustedes cuatro. ¿De acuerdo? Ok, ok. Los demás lo pueden hacer y háganlo, por favor. Háganlo. Yo voy a trabajar con Valvarela, Isabel, Génesis, ver qué es lo que tengo en pantalla. ¿De acuerdo? En este momento, cierren los micrófonos un momentico para dar las instrucciones. ¿Sí? Piense bien. Yo quiero que ese objeto que ustedes pusieron enfrente, cuando les diga Valvarela, Valvarela va a abrir su micrófono y va a bajar la cámara de tal forma que podamos ver el objeto, todos, y me va a describir el objeto. ¿Lo pueden hacer? Isabel, Génesis, Isabel y Valvarela, ¿lo pueden hacer? Si no lo pueden hacer, la descarto. Porque ¿Puedo necesito... subirlo porque estoy conectada? Sí, sí puedo. Ajá. ¿Le sirve que lo suba así? No, pero no puedes bajar la cámara. Sí. No. Porque Ya. lo que necesito primero, repito la instrucción. El objeto tiene que estar enfrente de usted y yo bajo la cámara, de tal forma de poderlo visualizar. ¿Sí? ¿Sí? Para que todos vean el objeto. Pero tiene que estar sobre el escritorio, Isabel. Ah, pero que no estoy en el escritorio, estoy en la Ah, cama. ok. Entonces no importa. Isabel sale del juego. Trabajo con Isabel, con Génesis y con Barbarella. Así como lo hizo Isabel. Muy bien. Quiero ver la visual del objeto. Génesis, ¿lo puedes hacer? Perfecto. Ajá, ponlo allí que lo veamos. Y Barbarella también, ¿sí? Trabajamos con ustedes tres. Chévere. Entonces, cuando yo le diga 1, 2, 3, yo quiero que todos veamos a la persona que nombré y a la descripción del objeto que me está haciendo, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Sí, Ok, arranquemos Génesis. Sí. Veamos a Génesis todos. Génesis, describe el objeto que tienes enfrente, por favor. Es un celular, pantalla negra y tiene bordes beige. Cuando quieres terminar, dices ya y listo, ok. Ya, Ya, eso es lo que perfecto. Perfecto. ¿Quién era la otra persona? Isabel. Isabel, el micrófono.
Listo. Ajá. Disculpe. Es un objeto que está sobre un escritorio marrón. Es pequeño, blanco, tiene botones grises, rojo y marca una temperatura. Muy bien. ¿Quién era la otra persona? Habló Génesis, Isabel y Barbarella. Hola, es un objeto de colores que se utiliza, que ayuda a la visión. Es cómodo, es ancho y práctico. Ya. Ok. Sí. Pregunta. Ok, ahora todo el mundo, no importa, ya pueden apagar sus cámaras, no es tan relevante. ¿Quién se atreve a describirme fuera del objeto, que fue un teléfono, que fue un control de un aire acondicionado, creo que fue, y unos lentes, ¿sí? ¿Quién se atreve a Sí. decirme qué vio de los tres elementos? Que hay factores comunes. ¿Qué factores fueron comunes? Los colores. ¿En Fue qué que sentido? nombraron los colores. El Y era escritorio. ajá, un escritorio, los colores, ok, pueden ser elementos comunes. ¿Qué otra cosa? Pero solamente debemos escribir el objeto como tal o pudiese ser la persona. No, el objeto. Ok. Mm, Eran cuadrados, tenían colores blancos, servían algunos eran dispositivos electrónicos, estaban sobre una superficie plana, eh, alrededor casi todo no tenía nada, o no solamente tenía unas cosas, y bueno, eso es lo que... Ok, Eran pequeños. ajá, Los tres tenían dimensiones pequeñas. ajá, nada más. La utilidad de cada objeto que estuvo allí. Ok, eso es una solución también. Pero nadie ha dado en el clavo. ¿Algo más? Les doy 30 segundos para que piensen en algo más. Me quedan 4,51. Una pista. Al que responda tiene 0,05 puntos adicionales en el trabajo. Soy generoso, yo soy muy generoso, créanme. Todos eran Listo, objetos con eso la personales. pasamos. Es que no, uno eran objetos personales, otros no. Fueron elementos que teníamos a la mano y los encontramos rápidamente. Oye, está un poquito Elementos del cerca. día a día. Elementos del día a día. Sí y Útil. no. Y de hecho, acaban de hacer algo ahorita ahí que no sé, me dio pequeña. Tiene Dios. Nadie. Bueno, pasaron los 30 segundos. Por razones de tiempo voy a hablar. Ok. Pregunta. ¿Cuánto pesaban los objetos? Eran livianos todos. ¿Ah? Eran todos livianos. Livianos, se Todos podía. livianos. Sí, en serio. Sí. Yo esos lentes los veía de plomo. No, eso no era liviano porque el iPhone es bien pesado. Ajá, Depende ya para qué tenemos lo una uses. diferencia de criterio. El iPhone es pesado. Ajá. Depende si lanzas los lentes, lanzas el iPhone. No, y saben que el control de aire por dentro tenía oro. Eso era un lingote de oro. Eso era pesadísimo. ¿Ven a dónde apunto? ¿Qué faltó? Por ejemplo, las pilas del aire acondicionado. No te me vayas tan adentro del elemento. ¿Qué faltó? ¿Por qué yo estoy diciendo que los elementos eran pesadísimos? Que ¿Será eran porque unos todo, elementos de uso personal que teníamos a la mano. No. no, porque todo es subjetivo? O sea, nosotros éramos lo que teníamos el objeto enfrente y cada quien describe lo que ve o lo que conoce, ¿será? Y la pregunta que yo les hago es, yo les prohibí que Porque agarraran el elemento. la chica no agarró el elemento del Gracias. dispositivo. La única Yo que no no lo le agarró dije fue que la no podían muchacha. agarrarlo. Yo le dije, descríbemelo. Y Ella descríbemelo lo dejó era ahí. agarrarlo y decir que era suave, que era liviano, que era pesado, que era caliente, qué sé yo. ¿De acuerdo? Por eso es Ok. que les estaba echando broma que los lentes eran de plomo. Ese es mi visual. Y ustedes me la pueden combatir, nadie me la puede combatir porque ustedes no me demostraron que los lentes eran livianos. Estaban pegados en el escritorio. Exacto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Bueno, mi video estaba literalmente pegado porque tiene una cosa que... Está bien, es válido, es A ver, válido. la pegamos.
Exacto. Pero a lo que voy, fíjense bien. Me quedan 2 minutos y voy a concluir rápido. Fíjense bien. Nosotros cuando describimos objetos, y este es un ejercicio por estúpido que parezca, antes de ser psicólogo yo lo estaba aplicando en ingeniería en posgrado y este ejercicio yo lo he aplicado, no sé, a miles de estudiantes, entre pregrado y posgrado, créeme. No tengo una estadística, pero lo que sí tengo es que solamente 3 carreras, hasta donde sé, una, dos, tres, sí, creo que son 3 carreras, me agarran el elemento, lo agarran, lo voltean, lo ven, lo perciben, ¿ok? Esas carreras son los psicólogos, que fallaron la prueba ustedes, los bibliotecólogos, ¿ok? Y los médicos. Y para sorpresa mía, después de tantos años, un ingeniero industrial que lo hizo la vez pasada. ¿Qué tienen en común? Perdón, y los ingenieros industriales que lo tienen. Estas 4 carreras que tienen, estas 4 carreras tienen una formación muy diversa. Decía que hay 4 carreras, hasta donde recuerdo, que toman el objeto. Y ojo, esto lo he aplicado en cantidad de estudiantes. Los estudiantes de psicología, los estudiantes de ingeniería industrial, los estudiantes de bibliotecología y los médicos. ¿Okay? Y básicamente lo hacen por una sencilla razón. Su proceso formativo es están inmersos en un contexto de resolución de problemas, de atacar un problema desde diferentes puntos de vista. Si usted es psicólogo y usted se casa con o yo particularmente lo pienso así, y usted se casa con una escuela de pensamiento y todo lo trata de explicar por esa escuela, usted pierde visión. Un psicólogo tiene que tener la suficiente amplitud para ver el problema desde varios puntos de vista, para dar la mejor respuesta en un momento determinado. Un ingeniero industrial, su formación está compuesta por estudiantes por profesores de diferentes profesiones. Un ingeniero industrial se forma de ingenieros industriales, de ingenieros civiles, de ingenieros de materiales, de ingenieros eléctricos, de matemáticos, de físicos, de químicos, de biólogos, etc. Y eso le da una amplitud de pensamiento de que no puede ver un problema sino desde varios puntos de vista. El bibliotecólogo, imagínense todo lo que le pasa por las manos a un bibliotecólogo. Si es ávido de conocimiento, ese bibliotecólogo va a tener un proceso formativo bien interesante que le va a dar visión de muchas cosas y va a poder hablar de muchos temas en simultáneo. El médico básicamente ante una dolencia que hace, explora opciones. Opción A tiene tal cosa, opción B tiene tal cosa y va haciendo preguntas hasta que encuentra un resultado como tal. Esas son las carreras que agarran el objeto, porque son curiosos por naturaleza, porque necesitan respuesta, porque necesitan ver todos los elementos dentro de un contexto determinado para resolver algo. El ejercicio, ¿por qué se los apliqué? ¿Tiene que ver con el trabajo y no tiene que ver con el trabajo? Sí, tiene que ver con el trabajo. ¿Quién me explica por qué tiene que ver con el trabajo? Sí, porque hay que verlo desde diferentes perspectivas. Cuando usted dijo que buscáramos un test que se amoldara o que de repente nos conectáramos, es porque dentro de cada uno de nosotros hay ciertas preguntas y de una u otra manera van a ser contestadas. Es correcto. ¿Algún otro punto de vista? Porque nos identificamos con alguno de ellos, profe. Perfecto. Válido. Ok. ¿Algún otro punto de vista? Bueno, yo creo que ese ejercicio es como la realidad de muchos psicólogos, a lo mejor cuando estamos comenzando la carrera, que nos daba como miedo. Yo vi que Génesis no agarró el teléfono, ¿verdad? Y esta niña tampoco, ahora que usted lo comenta, y era como un temor a agarrarlo, era como un temor no sé, a agarrarlo y revisarlo, me dio la impresión. Me llamó mucho la atención cuando Génesis no, o sea, comentó nada más lo de encima, ¿no? Y no agarró el teléfono, que uno carga el teléfono todo el tiempo en la mano y sabe todo cómo describirlo. Si lo llevo a contexto, me parece que es como un temor, según lo que usted habla, como un temor que tenemos las personas que trabajamos con la mente humana de errar, no sé. Me dio la impresión.
Puede haber un temor, pero también es algo que viene en nuestro disco duro. Nos formamos para no tocar. ¿Ok? Y Profe, ¿me como, escucha? sí, y no me doy el permiso de tocar. Dime, Ok. adelante. Yo pienso, yo lo vi de otra perspectiva, no sé. Yo vi Ujú, que es como si ellas hubiesen seguido una instrucción muy clara cuando usted les dijo, mueve la cámara hacia abajo y coloca el objeto en la plataforma, en el ujú. escritorio. Es como que hubiesen hecho la instrucción como el orden preciso, o sea, muevo la cámara, Sí, la toco y me aparto para que la gente observe perfectamente el objeto. Es lo que yo hubiese hecho también, porque pienso que es que voy a estorbar y tú lo estoy tocando. Y por otro lado, son objetos que ya conozco, o sea, yo lo hubiese podido escribir sin voltearme. Es lo que Ah, pienso en mi perspectiva, no sé. Ahora, concuerdo Marixa, contigo, sí. me alegro de que concuerden. Marixa, ¿no le pusiste 300 elementos a esa información que yo di? ¿Quieren Como, hacer tres, otro ejercicio? como 300 elementos. ¿Quieren hacer otro ejercicio? ¿Sí? Sí, Sí. sí, claro. Ok. Por favor, les doy un minuto para que consigan lápiz y papel. Ya, listo. Marixa, Naguará. Es que estamos copiando, pero pues, Ajá, pero todos tienen lápiz y papel. hello. Ah, todos tienen. Sí, sí, profe, sí tenemos lápiz y papel. Ok, perfecto. Yo voy a hacer una pregunta, mis queridos estudiantes, ¿sí? Una sola vez voy a decir la pregunta. Es más, la puedo repetir 2 veces, ¿sí? Ok, Y ustedes, en el lapso medido de 2 minutos, les voy a dar 2 minutos, ¿sí? ajá, Ustedes van a responder esa pregunta, ¿de acuerdo? ok. Y totalmente al azar, voy a preguntarle, dentro de los 14 o 13 conectados, le voy a preguntar por lo menos a 4 o 5, no sé quiénes van a ser, la respuesta que dieron a mi pregunta. ¿Les parece? Sí, perfecto. ¿Está claro lo que voy a hacer para todos? Perfecto. Ok, entonces vamos. Déjame poner mi reloj aquí un momentico para medir el tiempo, porque ustedes son muy tramposas y tramposos. Ok. Pregunta. Construya su hombre o su mujer ideal. Repito la pregunta. Construya su hombre o su mujer ideal. Tiempo. Un minuto. Minuto y medio. Stop. Listo. Al azar, al azar, al azar, al azar. Isabel Bento, ¿puedes leerme tu respuesta, por favor? Sí, yo respondí, no considero que exista una persona ideal, sin embargo me gustaría tener a mi lado un hombre con el que construya. Ajá.
Fin. A lo que respondí. Génesis Fernández. Ha llegado mi momento. Bueno, yo sí lo construí bastante. Un hombre alto, hogareño, responsable, trabajador, guapo, con buenos valores, buen padre espiritual, que cuide su cuerpo, que pueda contar con él, familiar, sin vicios, que huele y se vista bien. No me conoce, pero me describiste perfectamente, pero no era la idea que me describiera. J-Bill. J-Bill. Allí J-Bill. J-Bill no me quiere contestar. Hanairi. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, ajá. ¿Sí Cuéntame. me escucha? Sí, adelante. Ok, Lea. bueno, sí, para mí sí puede existir un hombre ideal. Es una persona íntegra, llena de valores, con moral, un hombre ético, trabajador, muy generoso, amoroso, afectivo, cariñoso. Eso. Eso, con queso. Marixa. Bueno, un hombre ideal creo que se resume en un hombre que esté, o sea, que esté ahí siempre. Y bueno, y si le ponemos un poquito más de amor, que sea inteligente, atrevido, leal, sincero, recursivo, amoroso, fuerte, noble, honrado y divertido. Gracias. Y porque sé que lo va a leer, porque lo va a leer Keila, léeme el tuyo, la última. ¿Quién yo? Sí, Keila. Bueno, yo lo voy a leer porque recuerdan cuando yo le dije que yo estudié psicología porque tenía mucha intuición y Ajá. atraigo las cosas. Ajá. Bueno, yo me casé, te voy a contar esta anécdota. Yo tuve un No, pero novio. ya voy. No nos interesa por qué metiste la pata, realmente. Ajá, no es porque Ok. metí la Sí, pues pata, es mi sino papá, cuidado que es mi papá. es que cuando yo terminé con un novio, dije, el próximo novio que tenga va a ser bonito, alto, chévere. Lo único que me faltó fue pedir que tuviera plata. Entonces Ah, bueno. ahorita lo pedí. Dije que fuera bonito, honesto, con plata, familiar, buen carácter, buen padre, que me haga reír, alto y leal. Bueno, Para está mí bien. ese es el ideal. Mido 1,90, corro medias maratones. En 2 semanas tengo otro medio maratón. Eh, bueno, voy a decir, soy guapo, bueno, me están describiendo, pero está bien. La idea ¿Y la no era que, plata? insisto, ¿Y el dinero? limitado, limitado. Ah, bueno, Ok. bueno. Pero suficiente, no te preocupes. Vuelvo al punto. Ajá. Algo de lo que están acá, por favor, escribió algo diferente en forma a lo que han leído las compañeras. Por cierto, Sí, ¿no hay ningún caballero aquí? Yo puedo, no sé, yo creo que di una respuesta casi parecida, no sé si fue a la de, creo que fue Génesis, ¿no? La primera que leyó. Ok, pero quiero algo diferente. Si alguien No, escribió... Bueno, yo lo puse, no creo que exista un hombre ideal, sin embargo, ay, mis perros otra vez. Leo, por amor a Dios. No creo que exista un hombre ideal, sin embargo, puede existir quien te haga sentir bien en ciertos momentos. Pasamos mucho tiempo idealizando y nos olvidamos que nosotros somos los importantes. Ok. ¿Alguien más? sí, Cerrado. yo coloqué otras características. Perfecto, Lisandra, dime. Coloqué color de ojos marrones, estatura 1,80, Ujú. ¿No te musculoso. sirve el 1,90? No, pregunto. Bueno, aparte de los valores, principios, pero lo diferente fue el color de los ojos, estatura y el biotipo. Perfecto. Ahora, cerrada la rueda. ¿De acuerdo? Si se dieron cuenta, ahora vamos a concluir en forma general, ¿sí? ¿Qué me respondieron? Un modelo. Modelos, muy bien. Las expectativas. Expectativas, ajá, muy bien. Características. Características, perfecto. ¿Algo más? Valores. En algunos casos, no todos, sí. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Construye su hombre ideal. Pregunta. No, no hubo pregunta nunca.
Te hagan construir su hombre ideal. Tienes que construir tu hombre ideal. Ajá, y pregunta, ¿quién construyó un hombre ideal? En la mente, Pregunta, ¿alguien construyó un hombre ideal? No. Describimos una No, persona. nadie lo construyó. Exacto. Todos me describieron a un hombre ideal. Y si hubiera un chico que me hubiera descrito seguro a su mujer ideal. ¿Sí? sí. Pero nadie construyó. Y les voy a decir, en casi 20 años que tengo haciendo ese ejercicio, que se me ocurrió una vez en posgrado, en el tiempo, 4 personas me han respondido adecuadamente a la pregunta. Y les estoy diciendo en 20 años, ¿ok? Y son 400 estudiantes por delante. 3 médicos y un ingeniero industrial el año pasado, ¿ok? 3 médicos y un ingeniero industrial, nada más. Y la respuesta es muy sencilla. 1, cabeza, tronco y extremidades. Pinta la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? No lo Pero es puedo que creer. el ideal nos mató. No, El ojo no, cuadrado. no, Lo que no, pasa es que no, la palabra ideal nos mató. Si hubiese dicho construye un hombre, ahí sí se lo hacían. no, Claro, claro. Pero es huesos, que no, músculo, cabello. pero es que si te pones a ver, esa, construir un hombre ideal tiene cabeza, tronco, extremidades, está completo, pues. No, Exacto, no, está no, no, completo, no. O ese es listo. un hombre natural. No, claro, ese es un hombre cualquiera. Me encantaría tener una discusión psicológica con ustedes, porque no se van a poner de acuerdo nunca. No, Pero Somos fíjense bien, mujeres. un retomando el hombre tema, feo es un hombre feo. Un hombre bueno, sí, bonito. pero no hablemos de sus novios o su marido, por favor, estoy yo presente. Fíjense bien, Marisa había puesto un punto anteriormente que justamente me dio pie a hacer el segundo ejercicio. Nosotros, en el ejemplo anterior, en algunos casos no respondimos lo que preguntamos. En algunos casos nos enfocamos a dar características parciales del objeto que estábamos analizando, pero no respondimos plenamente al elemento. Si yo hubiese hecho esa descripción y me volteo y tuviera un modelo para hacer en plastilina y le digo, construyame el objeto que vieron anteriormente, muy probablemente no me hubieran podido construir el elemento nuevamente. ¿Por qué? Porque no lo habían visualizado, no lo habían percibido, no lo habían eh, descrito plenamente. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener pendiente, y esto sí es aprendizaje en psicología sobre todo, es que cuando hacemos la pregunta, nos respondan lo que preguntamos. Yo pregunté, ¿construyen? Y no me construyeron. Entonces, mi labor como psicólogo es ahondar hasta que entienda qué es lo que estoy preguntando. Ojo, el ejemplo de construir un hombre, un hombre o una mujer ideal es simplemente un abstracto que he hecho, ¿sí? No es una pregunta para hacer directamente de repente, salvo que esté estudiando una situación de sexualidad o algo de relación de pareja, qué sé yo. Pero a lo que voy, no voy a decir construye tu hombre ideal. Hubiera dicho descríbeme tu hombre ideal o descríbeme tu mujer ideal. Es diferente, ¿sí? Y lo otro que no me va a dar mucho tiempo, porque ya me he extendido mucho en esta clase, es que eventualmente, si yo los hubiera dejado y lo hubiéramos puesto en la pizarra, como normalmente lo hacían anteriormente, y hubiera encontrado, voy a exagerar, que Francia colocó 3 características, Barabella puso 10 características y Geraldine puso 300 características en el mismo lazo de tiempo. ¿Qué me indica eso? Manejo de detalle diferente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, atacamos el problema desde muchos puntos de vista, aparentemente no. Y si ataco ese problema, ¿estoy dando suficientemente características para definirlo? Aparentemente no. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Les voy a dejar una tareita Sí. porque lo pudiéramos hacer ahorita, pero no. Si quieren, va a quedar anotada aquí, no necesitan anotarla, simplemente ven al final del video y la ven. Yo necesito que ustedes, en la quietud de su casa, apartamento, habitación, donde ustedes quieran, sin el perrito al lado, yo también tengo mi perrito por allí hoy, no te preocupes, se aíslen un momento y en esa quietud
sobre la cama, no importa, igual que hicieron con el teléfono, van a colocar un plato. Sí, un plato, el plato de comida que ustedes quieran, el que más les guste. Van a colocar un plato. Van a poner al lado del plato un lápiz y un bolígrafo. Pero esta vez vamos a hacer un ejercicio diferente. Nos vamos a relajar. Y esa técnica de relajación es muy sencilla. Primero, cero música, cero ruido, cero perrito, cero marido al lado, ¿ok? Y voy a respirar profundamente en 3 oportunidades. ¿Qué es una respiración profunda? A ver quién me dice. La que se hace desde el vientre así. Correcto. No Y se solamente mantiene, lleno los pulmones, sino que lleno el estómago. Y esa respiración lo hago lo más lento posible. Cuando yo respiro en 2 tiempos, boto en 3 tiempos. Eso es importante. Yo lleno en 2 tiempos, mantengo unos segundos y boto en 3 tiempos. ¿Ok? Así es que se respira. Y eso me va a calmar aún más el estado emocional que tenga en ese momento. En ese momento, voy a hacer los 3 procesos de respiración con los ojos cerrados, en un ambiente tranquilo. Y cuando termine los 3, que me sienta como que he descargado la energía, la presión que tengo en los hombros, etc., voy a abrir los ojos y voy a describir el plato que tengo enfrente. Esa es la tarea. ¿Sí? Y la comentamos la próxima clase, ¿les parece? Es que espero que participen. Sí, me parece bien. Ok. Es sencilla como un Ok. ladrillo. Sin el perrito. ¿De acuerdo? Solo ¿Alguna son otra? los míos, pero son 4 y no creo que me dejen así esa relajación completa, no. Vas a tener que encerrarte en la ducha entonces. Ok. ¿Alguna pregunta más, mis estimadas? Ya Jadil está lista para hacer el ejercicio. No, Ah, bueno, fíjate. yo quería contar una anécdota rapidito. Sabe que mi padre falleció en el 2021 de COVID y Ajá. él era una persona pues extremadamente literal. Y me hizo Mm. recordar a él en una oportunidad que hace muchos años yo vengo y le digo, papi, ¿tienes plata? Y mi papá se sacó el dinero del bolsillo, me la mostró, o sea, dijo, sí, y se la volvió a guardar. Y me quedé mirándolo como, ajá, papi, pero, o sea, necesito que me des plata porque necesito plata para irme para el colegio. Y mi papá, y que, pero usted me preguntó, es que si yo tenía plata, no es que si te puedo dar dinero, si tengo dinero para darte. Y me explicó un montón de cosas y ahorita me hace acordar de eso y me da, o sea, me da una mezcla de emociones entre susceptibilidad, tristeza, me da risa acordarme de eso ahorita. Qué hermoso. No, y me gusta ese ejemplo y lo voy a tomar porque la próxima vez que un estudiante me pregunte, ¿usted tiene plata? Le voy a decir, sí, tengo plata. Ya aprendí hoy algo, es importante. Eso es lo bonito de las clases, que uno aprende, las clases bien dadas, uno aprende también, ¿no? La idea es transmitir, pero que uno aprenda. Miren, estos ejercicios son estúpidos, son tontos, sí, pero reflexionenlo. ¿Por qué yo no agarré el elemento? Eso es una pregunta, porque esa misma pregunta me va a permitir resolver el por qué o la forma en que yo ataco un problema. Segunda pregunta, si yo ataco el problema, ¿tengo el suficiente nivel de detalle para resolver el problema? Sí, de acuerdo. Háganlo. El ejercicio que les puse ahorita, por favor, lo dejan escrito, ¿sí? Y recomendación, si lo pueden hacer en un archivito y lo pegan en un Word, no lo pueden subir en la bicentenaria, pero sí me lo van a mostrar, me lo van a proyectar el día jueves de la próxima semana. Sería ideal, ¿de acuerdo? Háganlo como un trabajo formal. Entonces, De me van acuerdo, a ¿ah? de acuerdo, profe. Ok, lo hacen en un PowerPoint, le ponen el texto y si pueden le toman una foto. Sería ideal que le tomaran una foto para cuando hablemos todo el mundo veamos el plato de cada quien. ¿Sí? Perfecto, profe. Ok. Si no hay más Ok. nada, mis queridas amigas, es viernes por la noche, no es sábado por la noche, pero sí es viernes por las noches. Necesito descansar de una semana extremadamente fuerte después de la Caracas Rock, que la corrí, y que estoy en preparación para la carrera de plaza, que son 21 kilómetros en 2 semanas, y que la lluvia no me dejó correr hoy. Entonces,
Sí corro, sí hago ejercicio y mido 1,90 por si acaso. En contra, estoy casado. Entonces, ¿No va a ser la de Bancaribe? Ya. no voy a hacer la de Bancaribe porque más relevante es la de Plaza. Plaza tiene 5 elevados que son extremadamente fuertes. Plaza es una carrera más retadora. Entonces, Vale, les vale. comento simplemente a modo de incógnita. Bueno, detengo el video aquí y hago un comentario aparte. Tengo 2 prótesis en la columna, yo tengo prohibido correr y estoy corriendo. ¿Cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Eso es Por una, piedad, puede ser. eso es, Porfiado, le diríamos a los niños pequeños. eso es una posibilidad, ¿ok? Resiliencia, voluntad, Ajá, fe, gracias. esperanza, Eso es otra respuesta. Usted dijo, porque usted dijo, fortaleza. tengo prótesis y no puedo correr, es decir, que el médico le dijo que no corriera. Yo lo estoy diciendo es que usted dijo, no puedo o no debería correr. Correcto, es así, ¿ok? Más sin embargo, tomé una decisión de vida. Quise demostrarle a mis hijos que sí se podía y que en la vida se pueden hacer muchas cosas. Entonces, estoy corriendo. Y ojo, tengo 2 años corriendo y me operé hace 19 años, ¿ok? Entonces, se puede. Sí se puede. Lo que hay que proyectar, ¿no? Y poquito a poco. La primera vez que corrí 10 kilómetros, corrí hora y media. La carrera del domingo lo corrí en 56 minutos, ya bajé la hora. Poquito a poco. No, yo sé que no voy a ganar de primero, no voy a llegar de primero, pero me voy retando. Y eso me siento bien. Lo importante es llegar. Exactamente. A los 21 quiero llegar en 2 horas. No sé si lo voy a lograr, pero bueno, voy a apuntar. La última la hice en 2:06 y estoy entrenando, aunque estas 2 semanas de trabajo no me ha dejado. Pero bueno, querer es poder. Me suena a las 50 sombras de Grey, el libro o la película. Querer es poder. Mi recomendación, quieran esta carrera porque es realmente hermosa, pero tienen que poder estudiar, o sea, tienen que prepararse, ¿ok? Se lo llevé al ejemplo extremo. Si tengo ese paciente que el día de mañana se va a suicidar, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Sí? Si no tengo el detalle, si no tengo el nivel, si no tengo las palabras adecuadas, el tipo se va a tirar por la ventana. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos conciencia de que esta carrera no es de copy-pega, esta carrera es de formación. De mucha responsabilidad. Exactamente, es de mucha responsabilidad. Si yo al depresivo no lo trato adecuadamente, ese depresivo puede ser el día de mañana un potencial suicida. Entonces, hay una responsabilidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, listo. por Feliz su noche. tiempo. Mil Que gracias, descansen. profe, que descansen. Gracias, profe. Igualmente, Buenas noches. gracias por el tiempo todo. Gracias, noches, buenas Hasta luego. noches. Prepárense para esas carreras. Seguro. Dale, buenas noches. Bye, bye. Bueno, éxito. Gracias.